Bueno, muy buenos días. ¿Me decís cuando estéis preparados ya? Sí. Bien, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa y darle las gracias al rector de la Universidad de Extremadura por acompañarnos en esta presentación del Máster de Seguridad, Emergencia y Protección Civil que les vamos a hacer a continuación. Pero lo primero de todo, nos gustaría, como Junta de Extremadura, hacer una mención especial en el día de hoy al Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra hoy. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión, de la diversidad y de las mismas oportunidades para todos y el avance de la autonomía personal. En nombre de la Junta de Extremadura, expresamos nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a las personas con síndrome de Down y a su familia. Son un ejemplo de dignidad, un ejemplo de fortaleza y de esperanza. Desde el Gobierno de María Guardiola trabajamos para construir una sociedad más inclusiva y, por supuesto, también una sociedad más justa. Como representantes de la Administración pública, tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Esta Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social está firmemente comprometida con la seguridad, las emergencias y la protección civil. En tan solo 2 meses de Gobierno, lo recuerdo, hemos conseguido reactivar la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que se encontraba en parálisis en los últimos 2 años con el anterior Gobierno. Gracias a esto, 23 agentes y 7 mandos de la Policía Local, pertenecientes al 32 curso selectivo, tomarán sus despachos el próximo mes de abril, tras cerca de 20 semanas de formación teórico-práctica, donde han adquirido los conocimientos y las capacidades necesarias para el ejercicio de sus funciones. Además, este año los presupuestos generales de Extremadura contemplan un incremento del 426% para la dotación de personal y recursos destinados a las agrupaciones de protección civil. Un ejemplo de utilidad de la sociedad civil activada, implicada y predispuesta a ayudar. La prueba fehaciente de lo mucho que puede aportar un movimiento ciudadano, una corriente popular, cuando se articula de un modo ordenado y al margen de un interés particular, de un interés partidista o de un interés sesgado. Y lo estamos comprobando estos días con la encomiable labor que están realizando en la búsqueda del placentino desaparecido de Fernando Zamora. El Gobierno de María Guardiola apuesta por las personas, la seguridad de los extremeños y de sus bienes. Por ello, y en el marco del convenio de colaboración entre la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y la Universidad de Extremadura, hemos impulsado el Máster en Seguridad, Emergencia y Protección Civil. El primero en Extremadura, auspiciado por una consejería competente en materia de interior, y el primero también en España, que engloba a todos los intervinientes en un caso de emergencia. El objetivo de este máster es ampliar los conocimientos en materia de seguridad, emergencia y protección civil. Constituirá una excelente ocasión para mejorar el conocimiento, la formación de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, técnicos en emergencia y profesionales en todas estas áreas. La Junta de Extremadura ha hecho un gran esfuerzo y 65 de las 100 plazas ofertadas serán becadas en su totalidad. 35 de estas plazas están reservadas a policías locales de Extremadura, 15 plazas para técnicos de emergencia de Extremadura, 10 plazas para técnicos de protección civil de Extremadura, 5 plazas para egresados del grado de Criminología de la Universidad de Extremadura y las 35 plazas restantes son de acceso libre. Informarles que desde el pasado viernes, que se abrió el plazo de prescripción, hasta el día de hoy, se han recibido un total de 72 prescripciones, lo cual denota la excelente acogida que está teniendo este máster. El Máster en Seguridad, Emergencias y Protección Civil no es solo un programa académico, es la inversión de la Junta de Extremadura en nuestro capital humano, en nuestro talento extremeño. Al capacitar a nuestros profesionales en estas áreas, estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestra región ante situaciones de emergencia. Esto, sin duda, nos beneficia a todos.
Nuestros ciudadanos confían en que estaremos preparados para enfrentar cualquier emergencia cuando se produzca. Al mejorar la formación de nuestros profesionales, estamos cumpliendo con esa confianza que nos otorgan los ciudadanos. Esto no solo se trata de conocimientos técnicos, sino también de liderazgo y de toma de decisiones adecuadas en momentos que son excesivamente, absolutamente críticos. La seguridad y la protección civil no son temas que debamos abordar solo en tiempos de crisis. Debemos adoptar una visión a largo plazo. Este máster es una inversión en el talento extremeño que repercutirá, sin duda, fortalecerá la capacidad de respuesta de nuestra región ante situaciones de emergencia. El Gobierno de María Guardiola se toma muy en serio la seguridad de los extremeños y de sus bienes. Agradezco a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, a la Universidad de Extremadura y a todos los profesionales de la seguridad, emergencia y protección civil involucrados en este proyecto por su compromiso y espero que esta iniciativa continúe creciendo en beneficio de nuestra tierra. A continuación, le paso la palabra al rector que nos dará más detalles sobre el máster. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenos días. Quiero agradecer expresamente al consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social la invitación para acompañaros en este acto de presentación de este primer máster de Seguridad, Emergencia y Protección Civil de la Universidad de Extremadura, que está dirigido por los profesores Jordi Ortiz García y Jesús Conde Fuentes. Este máster es un título propio de la Universidad de Extremadura, que está incluido en la oferta de formación permanente y que cuenta con una subvención de 30.000 euros que está aportada precisamente por la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Y como ya ha dicho el señor consejero, pues está destinado principalmente a mejorar la actividad y las competencias de los cuerpos de seguridad de Extremadura y de los técnicos de los servicios de emergencia, y estos dos hechos avalan su interés y su relevancia social para nuestra comunidad autónoma. Desde el punto de vista académico, cuenta con una carga lectiva de 60 créditos del sistema europeo ECTS, admitirá entre 65 y 100 estudiantes y hasta un 65% de los cuales pueden ser beneficiarios de una ayuda económica en forma de beca. Un aspecto destacable del mismo, que consideramos importante desde la Universidad de Extremadura, es que facilitará la participación de sus potenciales destinatarios por su carácter de docencia híbrida, impartiéndose las sesiones presenciales dentro de esa docencia híbrida, tanto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura como en el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Mérida. Y precisamente por este diseño híbrido resulta de especial interés para la Universidad de Extremadura, ya que se integra dentro de la estrategia que hemos puesto en marcha encaminada a potenciar la parte virtual de nuestra oferta académica de formación permanente, de forma que así pretendemos ampliar el rango de destinatarios de dicha oferta de formación permanente. Adicionalmente, este máster cumple con otro objetivo prioritario en lo que a nuestra planificación académica se refiere, y es ofertar planes formativos que se ajusten a las necesidades específicas demandadas por los diferentes sectores profesionales de Extremadura, y en este caso concreto relacionados con seguridad, emergencia y protección civil. Resulta igualmente destacable la multidisciplinaridad del máster, cuyos contenidos serán impartidos, además de por la Universidad de Extremadura, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, por la Universidad Carlos III de Madrid y por los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y técnicos en emergencia y protección civil. De este modo, la Universidad de Extremadura contribuye a la actualización y ampliación de las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad, colaborando activamente con entidades e instituciones regionales y visibilizando su importancia como institución de educación superior en nuestro contexto autonómico. En este sentido, las temáticas dedicadas a ciberseguridad, inteligencia artificial, deep learning, entre otras, por su actualidad y creciente impacto en nuestra vida diaria, abrirán nuevas vías de trabajo y pondrán a disposición de la investigación metodologías y técnicas novedosas para la planificación, gestión de emergencias, diseño de proyectos y coordinación de protocolos de actuación. Finalmente, para terminar, quiero expresar el agradecimiento de la Universidad de Extremadura
a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, a su consejero, a la Facultad de Derecho, al Vicerrectorado de Planificación Académica, a Protección Civil 112, a Emergencia 112, a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y a los profesores y colaboradores por su trabajo y dedicación para la puesta en marcha de este máster novedoso y original en nuestra comunidad autónoma, que sin duda resultará atractivo e interesante para todos los participantes en el mismo. Mis mejores deseos para esta iniciativa y confío en que no solo continuará en futuras ediciones, sino que ampliará su contenido, objetivos y número de destinatarios. Muchas gracias por su atención y asistencia y estoy a disposición de las preguntas que consideren oportuno realizar. Gracias. A mí me gustaría saber si las plazas que no están reservadas para personal específico de los cuerpos, fuerzas y seguridad del Estado, así como de las emergencias, ¿qué tipo de titulación necesita el estudiante? Si tiene que ser una titulación, si tiene que ser estudiante de la Universidad de Extremadura o puede ser de cualquier otra enseñanza reglada. Únicamente deben contar con un grado universitario para el acceso a esas 35 plazas. Sí, buenos días. Ha comentado que se ha redactado más o menos de forma híbrida y muy transversal este máster. Me gustaría que plantease algún tipo de ejemplos de contenidos. ¿Qué supuestos, a lo mejor, qué materia se ha destacado más en la confección de este máster? Pues básicamente está centrado bastante en cuestiones relacionadas, no tengo aquí un listado más o menos exhaustivo, pero básicamente se enfoca en 4 bloques formativos diferentes, uno relacionado más con normativas, con emergencia y protección civil, con sistemas de información y comunicación y pues desde el punto de vista de coordinación de trabajo, métodos y técnicas más recientes, en investigación policial, planificación. Y finalmente, pues hay, como no puede ser de otra manera, un trabajo fin de máster de 6 créditos para que, digamos, las personas que hayan realizado el máster pues demuestren las competencias que han adquirido. Sí, hola, buenas tardes. Me ha parecido entender, ha dicho usted, el primer máster en España de esta materia. ¿Es así? Y no me ha quedado claro el número máximo de alumnos que puede tener. 100 personas. 100. Sí, sí. Entre 65 y 100. Buenas tardes. Mi pregunta para el rector es sobre la supresión de 5 másteres en la universidad. Ayer creo que lo abordó el Consejo de Gobierno. Quiero que me comente en qué situación queda, si de cara al próximo curso ya no se van a impartir, entre ellos el de investigaciones históricas. Gracias. Contextualizo un poquito el tema de la supresión de másteres porque ha generado controversia y ha generado alguna reacción dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Eso es un compromiso que adquirió, y ahora contesto expresamente a la pregunta, eso es un compromiso que adquirió la Universidad de Extremadura con la Junta de Extremadura, en el sentido de que queremos hacer un esfuerzo por optimizar la oferta académica de la universidad, tanto en lo que se refiere a másteres como en lo que se refiere a grados. Se ha hecho un estudio muy exhaustivo, muy detallado por el Vicerrectorado de Profesorado y por el Vicerrectorado de Planificación Académica, en el que hemos analizado cuál ha sido la trayectoria, la demanda, el éxito de todos los másteres que oferta la Universidad de Extremadura en los últimos 8 o 10 años. De ese estudio lo que se ha decidido es que aquellos másteres que de forma sistemática no tienen demanda, tienen un número de estudiantes muy bajo, por debajo de una media de 10 en esos 8 o 10 años, se propusiera su supresión. Y no solo los que tuvieran un número reducido de estudiantes, sino aquellos que, estando enfocados hacia la investigación, hacia el hecho de que cuando alguien cumpla el máster o finalice el máster pueda matricularse en un programa de doctorado y pueda hacer una tesis doctoral, tenga muy poca demanda en ese ámbito también. No solo que tenga poca demanda de estudiantes matriculados, sino que finalmente los estudiantes que realicen el máster luego no hagan una tesis doctoral, que es uno de los fines principales de los másteres de investigación. De eso se propusieron ayer en Consejo de Gobierno
La supresión de 5 de ellos, pues desde tecnología de la información y la comunicación, economía, y uno de ellos, que es el que ha generado más controversia, es el máster de investigaciones históricas. Este máster de investigaciones históricas se viene impartiendo desde el curso 16-17, tenemos un estudio de 8 años, que creo que es un estudio razonable. Las asignaturas que digamos y se imparten en el máster, las 3 asignaturas optativas en el curso 21-22 y 22-23, en ninguna de ellas ha habido más de 2 estudiantes matriculados. Varias de ellas con 0 estudiantes matriculados. Después de hacer un estudio de viabilidad económica, entenderán ustedes que realmente el mantener esa docencia con lo que implica de coste de personal, de profesorado, es realmente inviable. Atendiendo también al impacto en investigación que pueda tener ese máster, pues resulta que el número de tesis dirigidas en ese periodo de tiempo ha sido de 1 tesis dirigida. Consideramos que, habida cuenta que el compromiso que tenemos con la Junta de Extremadura es optimizar la financiación que recibe la universidad, que son fondos públicos, estos son fondos públicos, esto no es una universidad privada, somos una universidad pública y tenemos que dar cuenta de la inversión que se hace en la universidad con los impuestos de todos los extremeños. Hemos considerado que esos 5 másteres pues, no son viables. Los otros 4 másteres se ha propuesto a los centros correspondientes, lo han visto razonable, lo han visto viable, pero este máster, bueno, pues se ha generado una controversia por parte de la dirección del Departamento de Historia, que ayer se discutió en Consejo de Gobierno y prueba de que la comunidad universitaria lo ve razonable. Este máster se aprobó ayer su supresión por una mayoría muy amplia dentro del Consejo de Gobierno. El propio Consejo de Gobierno votó que el máster se suprima. ¿Cuál es la idea de esto? Que, no sé, no quiero extenderme tampoco mucho porque igual escapa un poco a la pregunta, ¿no? Pero es que la idea que se está transmitiendo de que es que esto no ahorra nada. Sí ahorra. Claro que no vamos a despedir a ningún profesor por cerrar un máster, en particular si es funcionario, claro que no lo vamos a despedir, pero sí nos permite poner los recursos en otro sitio donde hace falta. Tenemos necesidad de ampliar la oferta académica en otras disciplinas, en otras titulaciones. Y si, por ejemplo, en el Departamento de Historia se jubila un profesor y el departamento tiene capacidad para asumir la docencia que deje ese profesor cuando se jubila, no se contrata a otro profesor, se distribuye entre el resto de profesores del área y del departamento. Y ahí está el ahorro. Entonces, no hay nada contra las humanidades, como se pretende hacer ver. El equipo de gobierno de la universidad no tiene nada contra las humanidades, ni yo las tengo. Yo no tengo nada contra las humanidades, ¿qué voy a tener? Y adicionalmente a eso, quiero también que conste que no se está bloqueando la posibilidad de que los estudiantes de Historia hagan una tesis doctoral o hagan carrera investigadora, porque es que resulta que hay un máster que se llama de Humanidades, donde hay 4 asignaturas de Historia, que de hecho se matricula más gente de Historia en esas 4 que en las del máster de Investigaciones Históricas. De forma que creo que es una decisión justificada, es una decisión razonada, meditada y discutida con el departamento. Yo me he reunido personalmente con el director del departamento y otras personas del equipo. No sé si era eso más o menos. Si me permiten, yo vuelvo al máster de emergencias. Sí. Ha comentado que la formación sería híbrida en el caso de las clases presenciales en el Derecho y el 112 Extremadura. Entiendo que el Centro de Urgencias y Emergencias será como lugar de clase práctico. Sí, vamos, digamos que la cuestión de la docencia híbrida que estamos intentando potenciar por otro lado en la universidad, la parte teórica, digamos, se hace por online, se puede hacer docencia híbrida, ahora se me ha ido la palabra de la cabeza, digamos, docencia híbrida en la que el estudiante puede estar asistiendo a las clases en tiempo real o docencia híbrida que se puede retrasar. Y la parte práctica, toda la parte que compete a las prácticas, pues en el Servicio de Emergencia 112 de Mérida, y la parte práctica que competa más a asuntos legales, asuntos de derecho, en la Facultad de Derecho. La idea, si me permite una pequeña aclaración, la idea es que
nos referíamos antes a que es el primer máster de estas características en España porque engloba a todos los intervinientes en una emergencia por primera vez, ¿no? Entonces, el Centro 112 precisamente reúne eso, el que estén todos los que intervienen en una emergencia presentes en sala y, por tanto, los alumnos puedan también tener acceso a esa formación más inmediata, más práctica. Buenas de nuevo. Una pregunta para el consejero fuera del tema, con permiso del rector. Hoy se han concentrado 400 migrantes aquí en Mérida para exigir asilo, para decir que algunos llevan ya 6 meses aquí. No sé si desde la Junta se ha adoptado algún tipo de canalizar algún tipo de medida, de intermediar por ellos. Me quería conocer un poco la actuación de la Junta en este sentido. Gracias. Bueno, como saben, la competencia en inmigración es una competencia del Gobierno de España. Lo único que hace la Junta de Extremadura, que es mucho, es la asistencia sanitaria en caso de urgencia o la educativa en caso de menores, así como la tutela, ¿no? Pero en el caso de asilo es una cuestión exclusivamente del Gobierno de España y, por tanto, nosotros respetamos los procedimientos que existan. Si ellos han solicitado ese asilo, hay que respetar el procedimiento a las autoridades competentes, que en este caso no es la Junta de Extremadura, y, por tanto, no podemos ahí tampoco decir más que esperar a que resuelvan cada una de esas solicitudes, porque hay que tener en cuenta que parte de esas personas vienen de países en conflicto, no ya por el tiempo que lleven en España, porque alguno pueda venir de un país en conflicto y pueda tener acceso al asilo, pero debe ser valorado caso por caso. No le corresponde a la Administración autonómica, le corresponde al Gobierno de España. Hola, quería preguntar, ¿la plataforma de apoyo a personas migrantes ha comunicado a Fiscalía y a la Junta también la posible presencia de al menos 63 menores en el albergue? Entonces, no sé qué medidas va a tomar la Junta o qué piensa hacer. ¿Cuál es su postura? La Junta, cada vez que la Fiscalía avisa de la presencia de un menor, se activa el procedimiento, pero debe ser la Fiscalía quien avise de esa cuestión. Que lo diga una plataforma, yo ahí no entro, pero desde luego hay que respetar el procedimiento. La Junta es absolutamente escrupulosa. Tenemos, de hecho, la verificación, la confirmación por parte de la Fiscalía de que la Junta ha actuado en todo momento de una manera escrupulosa en el cumplimiento de la ley y, por tanto, nuestro proceder en ese sentido está más que respaldado por la Fiscalía. ¿Hasta ahora han tenido algún comunicado de la presencia de menores y cuánto? Sí, es una cuestión que en número tampoco podemos entrar. No vamos a entrar en cuestiones de protección de datos de menores y, por tanto, sí lo ha comunicado la Fiscalía en alguna ocasión y se ha procedido de acuerdo a la ley, dispensándole a esos menores la tutela que hay que hacer y canalizando a través del procedimiento cuando hay presencia de menores por el tema por la inmigración. No, sí le digo. La cuestión en este sentido aquí es cuando dicen cuando llegan a Canarias que son mayores, de Canarias van a Península siendo mayores de edad y cuando llegan a Extremadura dice que son menores. Por tanto, ahí se activa un protocolo que es el de la verificación de si se trata de un menor o no, a través de estudios óseos principalmente, y la mayoría, por no decir todos los casos, no es cierto cuando llegan y dicen son menores. Entonces, hay que poner todo esto en cautela, es un tema sensible y los menores que han llegado a Extremadura han llegado bajo el procedimiento legalmente establecido, con el aviso de la Fiscalía y, por tanto, en cumplimiento escrupuloso de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.